Pues muchas gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros a Luis Gustavo Álvarez Asensio. Él es licenciado en matemáticas por parte de la UDG. Tiene maestría en ciencias con orientación en matemáticas básicas por parte del CIMAT. Y ha participado en diversas pláticas y conferencias, entre la que destaca una que dio para la 54 Congreso del SMM. Actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias en Matemáticas a cargo de la doctora Celia Ábalos y como codirector el doctor Sánchez Pérez de la UPV. Y hoy nos va a presentar una plática con nombre Son todas las integrales lineales. Entonces, pues muchas gracias por venir. Yo creo que vieron la invitación con otro título que era ¿Existe más de una forma de integrar? Pero siento que los dos títulos quedaban para la charla, ¿sí? Vamos a ver en esta charla diferentes formas de integrar, entre las cuales voy a destacar, pues vamos a ver tres, que es la integral de Riemann, la integral de Lebesgue, y por último la integral de Choquet, que es como que con lo que está más relacionado mi tema de tesis en el doctorado, ¿sí? Y justo con la integral de Choquet entra esta pregunta. ¿Son todas las integrales lineales? Spoiler alert, pues con la integral de Choquet vamos a ver que no necesariamente. Entonces vamos a ver cómo está estructurada la charla. Está estructurada de esta manera: primero la integral de Riemann, luego su extensión a la integral de Lebesgue, después lo que es la integral de Choquet, y por último voy a hablar de espacios funcionales, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la integral de Riemann. Recordemos que si tenemos una función acotada que va desde un intervalo cerrado, a, b, a los reales, podemos tomar una partición de este intervalo, es decir, tomamos n puntos que cumplan estas características y podemos definir la integral de Riemann como el límite de las sumas de esta forma, ¿sí? Donde ese límite tiene que existir para cualquier partición, es decir, cualquier elección de puntos que yo escoja, y la elección el número de la elección de puntos va tendiendo a infinito. Básicamente, lo que hacemos con la integral de Choquet es lo siguiente. Tenemos nuestros ejes coordenados, con la integral de Riemann, perdón. Tenemos nuestra función f, en nuestro intervalo a, b, escogemos nuestros n puntos, x1, x2, x3, x4. Y nos fijamos en las imágenes de estos puntitos. Y vamos a construir estos rectángulos. Vamos a construir estos rectángulos y vamos a medir sus áreas. Sabemos medir las áreas de los rectángulos, y conforme la partición se va haciendo cada vez más grande, es decir, con más puntos, estos rectangulitos se van haciendo cada vez más pequeños y vamos cubriendo de mejor manera el área bajo la curva, que es lo que mide la integral de Riemann, que se enseña en los cursos de cálculo, ¿no? Y pues vamos a decir que esta función es Riemann integrable si el valor de esta integral es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, porque la función puede bajar y eso hace que nos dé áreas negativas. Y vamos a denotar por R de AB como el conjunto de funciones que son Riemann integrables, ¿sí? Nada más como notación. Entonces esta integral va a satisfacer las siguientes propiedades. Si tomamos dos funciones Riemann integrables y una escala real, un numerito real, entonces se va a cumplir que el múltiplo de f pues va a ser Riemann integrable
Y la integral del múltiplo de f es simplemente el múltiplo del integral de f. La suma de estas dos funciones va a ser Riemann integrable y la integral de la suma pues es la suma de las integrales. Esto nos dice que la integral es un operador lineal o que es una función lineal, ¿sí? Si f es Riemann integrable, entonces su valor absoluto va a ser Riemann integrable y además se va a cumplir esta desigualdad con las integrales. El valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. Y además, si f es menor o igual que g, puntualmente, es decir, para cada x, f de x es menor o igual que g de x, la integral de f va a ser menor o igual que la integral de g. Esta propiedad se llama monotonía de la integral. Entonces, con esto vamos a obtener que R de AB es un espacio vectorial sobre los reales, ¿sí? Usualmente siempre, ¿qué hacen los analistas? Tengo un espacio o un conjunto de funciones que cumplen ciertas propiedades, me interesaría ver que es un espacio vectorial. Y después de ese espacio vectorial me gustaría inducirle una función que me mida como la magnitud de estas funciones. Esa función se va a llamar norma, que es lo que vamos a ver al final en la última sección de espacios funcionales. Y una de las grandes limitaciones de la integral de Riemann es la siguiente proposición o el siguiente resultado. Que si fn converge a f uniformemente, entonces la sucesión de integrales va a converger a la integral de f. Esto es algo bastante fuerte. Pareciera que no, pareciera muy inocente, pero sí es bastante fuerte. Por ejemplo, si tenemos la gráfica de f aquí, este es f, tenemos que marcar la grafiquita como dos veces. Esta sería f más epsilon, esta sería f menos epsilon. Y lo que estamos pidiendo en convergencia uniforme es que las gráficas de las funciones de las fn's estén completamente contenidas en esta banda, ¿sí? Eso es bastante fuerte. Puede ser que la convergencia sea nada más puntual, es decir, que para cada x, fn de x converge a f de x y no necesariamente se tiene que cumplir esto, ¿sí? En la convergencia puntual el epsilon depende del x y en la convergencia uniforme es para todos los x en el intervalo, ¿sí? Entonces, no nos basta con convergencia puntual, ¿sí? Entonces, muchas veces no se tiene la convergencia uniforme. Y entonces nace, o se trata de estudiar lo que es la integral de Lebesgue. Que aquí voy a repasar o introducir unos conceptos que a lo mejor ustedes no han visto, pero pues vamos a tratar de introducirlos de la manera más simple. Primero vamos a empezar con un omega, un conjunto no vacío, y vamos a considerar un subconjunto del conjunto potencia sigma, y vamos a decir que es una sigma álgebra si cumple tres propiedades. La primera es que el vacío esté en esta colección de subconjuntos. La segunda es que sea cerrado bajo complementos, es decir, si A está en sigma, entonces el complemento de A también debe de estar en sigma. Y la última es, si tengo una sucesión de conjuntos en sigma, la unión de estos conjuntos se debe quedar en sigma, es decir, es cerrado bajo uniones numerables. En este caso vamos a decir que omega sigma es un espacio medible y los elementos de sigma se les va a llamar conjuntos medibles, ¿sí? Y después vamos a introducir lo que es una medida positiva. Una medida positiva es una función mu que va de la sigma álgebra al intervalo 0 infinito, tomando posiblemente el valor de infinito, que cumple dos propiedades. La primera es que la medida del vacío sea 0, ¿sí? Y la segunda es que si tengo una sucesión de conjuntos en sigma que son disjuntos 2 a 2, eso significa
que I intersección a J es el vacío si I es diferente de J. ¿Sí? No se intersectan entre sí. Entonces la medida de la unión va a ser la serie de las medidas. ¿Sí? Y de ahí se desprenden otras propiedades que no me voy a meter mucho en eso. Y pues esta terna es omega sigma mu, le vamos a llamar espacio de medida positiva. ¿Sí? La función característica de un conjunto medible es la función chi sub a, que lo que hace es, si el x está en a, me va a regresar 1. Si x no está en a, me va a regresar 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que en una función es simple si es la combinación lineal de funciones características. Si los I son medibles, decimos que la función S es medible. Y si los I son disjuntos, vamos a decir que S está en su representación canónica. Y vamos a denotar por S de sigma a la colección de todas las funciones simples. Y uno podría ver que si sumas dos funciones simples, pues sigue siendo una función simple. Si multiplicas por un escalar, sigue siendo una función simple. Entonces, este va a ser un subespacio vectorial del espacio de funciones de omega a los reales. ¿Sí? Entonces, podemos definir la integral de Lebesgue de una función simple con respecto a mu como esta suma finita de aquí, donde esta es la representación canónica de S. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cuál es el contraste? Cuando tenemos, por ejemplo, una función, ¿cuál sería el contraste con la integral de Riemann? Pues básicamente sería, si tenemos nuestra función definida en esta parte, así, f. Entonces me gustaría aproximar f mediante funciones simples. Para eso, en lugar de particionar el dominio, particionamos el rango de la función. Tomamos puntitos aquí, A, B, Y1, Y2, y hacemos lo siguiente. Nos fijamos en estas preimágenes. Este conjunto en azul le vamos a llamar A3. Este conjunto en rojo vamos a llamarle A2. Ya lo que me quedó, que es a partir de A, le vamos a llamar, que sería todo esto, A1. Entonces podemos construir la función característica S dada como A más la característica de A1 más Y1 por la característica de A2 más Y2 por la característica de A3. ¿Sí? Entonces esta es una función simple y lo que me está midiendo esto es la integral de esa función simple. Entre más puntos particionemos el rango, vamos a obtener una mejor aproximación para esta integral de f. ¿Sí? Es una diferente manera de integrar a la de Riemann. Se parecen, pero son distintas. ¿Sí?
Vamos a ver entonces, ahora sí, cómo se define la integral de Lebesgue para funciones que no son simples. ¿Sí? Para una función, vamos a decir que una función f es medible si la preimagen de todos estos intervalos es un conjunto medible, es decir, esa preimagen está dentro de sigma, para cualquier t que tomemos en los reales. Y a esta colección de funciones simples la vamos a denotar como L0 de sigma. Y vamos a definir la integral de Lebesgue de una función no negativa como el supremo de las integrales de funciones simples que son no negativas y que están por debajo de, que es lo que cumple esta S que pusimos aquí, ¿no? Y entre más pequeño vamos haciendo la partición en el rango, vamos obteniendo cada vez funciones más grandes y más grandes y más grandes, o sea que valen más. ¿Sí? Y de esa manera pues obtenemos una aproximación para la integral de f, ¿no? Cuando f es no negativa. Entonces, cuando f es una función arbitraria que se puede ser negativa, positiva o inclusive en unas partes ser positiva, en otras negativas, definimos lo que es la parte positiva y la parte negativa. Básicamente la parte positiva es tomo f y checo las partes donde es mayor que 0 y me quedo con eso. Y lo demás lo vuelvo 0. La parte negativa es checo las partes de f donde es negativa, lo hago positivo y todo lo demás vale 0. ¿Sí? Entonces la integral de una función ya general, sin necesidad de que sea no negativa, se define como la diferencia entre la integral de la parte positiva y la integral de la parte negativa. Siempre y cuando por lo menos una de las dos integrales de la derecha sea finita. Porque nuestra definición, la integral de una función no negativa puede ser infinito y no nos causa ningún problema, ¿va? Entonces vamos a decir que una función f es Lebesgue integrable si su integral es un número real, es decir, la integral es finita. Y lo que les había dicho antes, tenemos un conjunto de funciones, en este caso va a ser el conjunto de funciones Lebesgue medibles, Lebesgue integrables, que vamos a notar como L1 de sigma. Nos gustaría ver que es un espacio vectorial. Bueno, pues la respuesta es que sí. Si tomamos dos funciones Lebesgue integrables y una escala real, entonces el múltiplo de f va a ser Lebesgue integrable y su integral, la integral del múltiplo es el múltiplo de la integral de f. ¿Sí? La suma también va a ser Lebesgue integrable y la integral de la suma es la suma de las integrales. Es decir, nuevamente obtenemos que nuestra integral es lineal. Aquí obtenemos un mejor resultado que en el caso de Riemann. Una función f va a ser Lebesgue integrable si, solo si su valor absoluto es Lebesgue integrable. Y además, pues tenemos la misma desigualdad que teníamos con la integral de Lebesgue, de Riemann. Sí, la integral, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Y si f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Es decir, todavía conservamos la monotonía. Esto nos dice que el espacio de funciones Lebesgue integrables pues es un espacio vectorial, ¿no? Que es lo que queríamos ver. De hecho, un teorema que se llama el teorema de Lebesgue muestra que si una función es Riemann integrable, entonces también es Lebesgue integrable y sus integrales coinciden. Es decir, la integral de Lebesgue es una extensión de la integral de Riemann. ¿Sí? Muy bien. Y además tenemos los siguientes resultados. Si fn converge de manera creciente a una función f, entonces la sucesión de integrales converge a la integral de f.
Aquí, esta sucesión, esa convergencia sí es puntual, es decir, lo que tenemos es f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito, fn de x, para todo x en omega. Y además, f1 de x es menor o igual que f2 de x, menor o igual fn de x, y así sucesivamente, para toda x. Es decir, las funciones van creciendo y van a converger pues a la función f de manera puntual. Ya no pedimos esta parte de que la grafiquita esté completamente contenida en esta franja roja, ¿sí? Entonces ahí ya ganamos algo, ¿sí? Este resultado, junto con el siguiente, es decir, si fn converge a f puntualmente, es decir, se cumple esto de aquí en azul, y además existe una función Lebesgue integrable g que mayore. ¿Qué quiere decir que mayore? Que esté por encima de todas las fn's, fn de x menor o igual que g de x, para toda x en omega. Entonces vamos a obtener que la sucesión de integrales converge a la integral de f. Y más aún, como probamos que esta integral también es monótona, la integral de g va a ser finita, la integral de estos módulos va a ser finito, la integral del módulo de f también va a ser finito, es decir, me está diciendo que las fn's y la f son Lebesgue integrables también, ¿sí? Estos dos resultados son muy importantes. El primero se conoce como el teorema de la convergencia monótona y el segundo como el teorema de la convergencia dominada. Estos dos son unas herramientas poderosísimas que se usan en análisis siempre, ¿verdad? Siempre que hay integrales, ¿sí? Y ya con esto es una convergencia que es puntual y ya eso nos da muchas más herramientas para atacar más tipos de problemas que únicamente quedarnos con la integral de Riemann. Muy bien, entonces continuamos ahora con la integral de Choquet. Vamos a seguir considerando un espacio de medida positiva, un espacio medible, perdón. Un espacio medible y vamos a considerar ahora una capacidad positiva. Una capacidad positiva va a ser una función lambda que va de sigma al intervalo de 0 a infinito, tomando posiblemente el valor de infinito, que cumple una sola cosa, que la capacidad del vacío sea 0. En particular, todas las medidas positivas son capacidades positivas. Como esto es pedirle demasiado poco a la capacidad, se le suelen pedir ciertas propiedades adicionales. Las que nosotros vamos a pedir van a ser las siguientes. Bueno, y a la terna omega sigma lambda, pues le llamamos espacio de capacidad positiva, ¿sí? Yo siempre he dicho que los matemáticos no ponemos nombres chidos, y estos son ejemplos, ¿no? Entonces vamos a pedir las siguientes propiedades. Que sea monótona, es decir, si A está contenido en B, la capacidad de A es menor o igual que la capacidad de B. Que sea nulo aditiva, es decir, si la medida de B, si la capacidad de B es 0, entonces la capacidad de A unión B, pues es nada más la capacidad de A, ¿sí? El conjunto B no va a aportar nada nuevo. Cuasi subaditiva, es decir, que exista una constante K mayor o igual que 1, tal que la capacidad de la unión sea menor o igual que K por la suma de las capacidades de los conjuntos, ¿no? Y que sea continua por abajo, es decir, si tengo una sucesión de conjuntos creciente, es decir, A1 contenido en A2 y así hasta contenido en AN, y A es igual a la unión, entonces la capacidad de los ANs
converja a la capacidad de A. ¿Sí? Esas 4 propiedades vamos a pedir. Spoiler alert. Una de las propiedades que dije que no me iba a meter mucho de las medidas positivas siempre cumplen estas 4 propiedades. Nada más que las medidas lo cumplen con K igual a 1 y en lugar de menor o igual es igualdad siempre que los conjuntos sean disjuntos. ¿Sí? Y bueno, un poquito de notación. Vamos a denotar por I el intervalo cerrado en 0 hasta infinito. Y por M a la medida de LB en este intervalo. Entonces vamos a definir lo que es la función de distribución de la función f con respecto a la capacidad lambda. Básicamente es, tomo la capacidad o la capacidad de estos subconjuntos, ¿no? Es decir, voy a borrar por aquí. Tengo mi función f la C es lambda, es un... Sí, es un error de dedo que pasó por ahí. Sí. Tomamos mi T y checo donde mi F es mayor que esa T, que sería en estos conjuntos, ¿no? Serían esos intervalos de... Y entonces en ese A, en ese conjunto donde f de x es mayor que t, veo cuál es su capacidad, ¿no? Y como la capacidad pues va a ser, es monótona, entonces esta función de distribución también va a ser monótona. Y lo interesante es que las funciones monótonas son Lebesgue integrables, son medibles y pues como va a estar acotada, va a ser Lebesgue integrable. Entonces vamos a definir la integral de Choquet de una función f como la integral de su función de distribución. Lo que ahí debería decir es la integral sobre omega de f con respecto a lambda, pues es la integral sobre el intervalo i que definimos al principio de la función de distribución de f con respecto a la medida de Lebesgue. ¿Sí? Bueno. Y la integral de Choquet de una función medible, que no necesariamente sea no negativa, pues igual que en el caso de Lebesgue, lo definimos como la diferencia entre la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. Siempre que alguna de las dos integrales de la derecha sea finita. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a decir que la función f es Choquet integrable, igual que con Riemann, igual que con Lebesgue, si su integral es finita y están en R, ¿no? Y a la colección de funciones Choquet integrables lo vamos a denotar como L1C de sigma. C es por Choquet. Y bueno, pues resulta que si f y g son funciones Choquet integrables y alfa es una escalar real, entonces vamos a tener que el múltiplo de f va a ser Choquet integrable y la integral de Choquet del múltiplo pues va a ser el escalar por la integral de Choquet de f. ¿Sí? Si f y g son no negativas, entonces la integral de la suma va a ser menor o igual que 2 veces la constante que aparecía ahí en la medida que es cuasi subaditiva por la suma de las integrales. Es decir, ya no tenemos linealidad, ya ella se rompió. ¿Sí?
Y de hecho, esta desigualdad se tiene únicamente cuando la capacidad es cuasi subaditiva. ¿Sí? Si f es choquete integrable, entonces va a ser f es choquete integrable si, solo si, el valor absoluto de f también es choquete integrable, y además vamos a tener esta desigualdad con el valor absoluto, que es el valor absoluto de la integral de choquete de f es menor o igual que 2 veces la integral de choquete del valor absoluto de f. ¿Sí? Aquí ya se empieza a ver la parte de que las capacidades son bastante diferentes a las medidas. Ya esta desigualdad que antes sí teníamos con constante 1, ya que ya apareció un 2, ya subió la constante más. Pero todavía tenemos monotonía, es decir, si f es menor o igual que g, la integral de choquete de f es menor o igual que la integral de choquete de g, ¿no? Y estas propiedades, pues, ¿qué nos dicen? Que L1C es un espacio vectorial. ¿Sí? Porque, como es... Sí, ahí sí vale la pena a lo mejor explicarlo un poquito más. Como una función es choquete integrable, sí, solo si su módulo, su valor absoluto es choquete integrable. Y tenemos que el valor absoluto de la suma es menor o igual que el valor absoluto de f más g. Entonces, la integral de este lado es menor o igual que la integral de acá, menor o igual que 2k por la integral del valor absoluto de f más la integral del valor absoluto de g. Y como f y g eran choquete integrables, estas dos son finitas. Eso implica que la integral de este valor absoluto es finito. Es decir, f más g está en L1c de sigma. Y como tenemos que sí, solo sí, la función original está en L1c, entonces f más g está en L1c de sigma. ¿Sí? Entonces sí es espacio vectorial, ¿no? Y otra cosa importante es que tenemos el siguiente teorema, o el siguiente resultado. Si fn converge de manera creciente a f, entonces las integrales de choquete de las fn's convergen a la integral de choquete de f. ¿Sí? Esto es como un teorema de convergencia monótona. Entonces todavía tenemos el teorema de convergencia monótona, que es una de las herramientas que les dije que eran bastante poderosas con la integral de Lebesgue. Y el teorema de la convergencia dominada no necesariamente se tiene porque ya no tenemos la parte de la linealidad. Entonces de ahí perdimos una herramienta poderosa, pero generalizamos algo más. Siempre que generalizas, pues pierdes como ciertas cosas. Y vamos a pasar ya a la última parte de la charla, que son los espacios funcionales. Vamos a decir que una propiedad P se cumple lambda casi todas partes si existe un A con capacidad 0, tal que la propiedad se cumple en su complemento. ¿Sí? Y vamos a definir la siguiente relación de equivalencia. F está relacionado con G si solo si F es igual a G, lambda casi todas partes. Esta va a ser una relación de equivalencia, y a la colección de clases de equivalencia de funciones medibles iguales lambda casi todas partes la vamos a denotar como L0, pero ya no está en cursiva la L, ya es L normal, ¿no? Y pues es posible ver que este L0 es un espacio vectorial. Y vamos a escribir F para denotar a la clase de equivalencia de F, sin miedo a alguna confusión. Y vamos a llamar un lambda espacio funcional quasi-Banach a un subespacio vectorial X de este L0 junto con una función doble barra sub X que cumple lo siguiente.
Esta función es 0 en una f, sí, solo si la f es 0. Lambda casi todas partes. El valor absoluto de alfa por f es igual, la función doble barra de alfa por f es igual a, ahí hay un error, es alfa f es igual al valor absoluto de alfa por la función evaluada en f. ¿Sí? Esto es lo que debe decir. Va a existir una constante k mayor o igual que 1, tal que la función doble barra evaluada en una suma es menor o igual que k por la función doble barra evaluada en f más la función doble barra evaluada en g. Y si f es una función medible y g está en nuestro espacio x y se cumple esta desigualdad lambda casi todas partes, entonces vamos a tener que la f está en x y que la norma o la función doble barra evaluada en f es menor o igual que la función doble barra evaluada en g. Y por último, básicamente lo que me está diciendo es que si tenemos una sucesión de Cauchy respecto a la función doble barra, va a existir un elemento f en x tal que esta sucesión se vaya al 0. ¿Sí? En este caso vamos a decir que x es un lambda espacio funcional cuasi-Banach. Y a la función doble barra x le vamos a llamar cuasi-norma. Si la k es 1, se le llama norma. ¿Sí? Y se le quita el cuasi, ¿no? Se pone de Banach. ¿Sí? Las cuasi-normas también generan una topología que es básicamente parecida a la de una norma, se comporta igual. O parecido, igual no, pero parecido. Entonces vamos a denotar a R a B, conjunto de funciones de clases de equivalencia de funciones Riemann integrables, y podemos definir en él esta norma, que simplemente integramos el módulo en el intervalo AB. Este no va a ser un espacio funcional cuasi-Banach. ¿Por qué? Porque la propiedad 4 y 5 no se van a cumplir. ¿Sí? Un ejemplo es la función que pusimos hace rato, ¿no? La que vale que era la característica de los racionales en el 0, 1 menos la característica de los irracionales en el 0, 1. Esta función en módulo es menor o igual que la función constante 1. De hecho es igual, pero nosotros sabemos que esta no es Riemann integrable. No existe su integral de Riemann. Entonces ahí ya rompimos, ¿no? Ya no tenemos esa estructura. En cambio, el L1 mu, que es las clases de equivalencia de funciones de Vega integrables, podemos definir la norma, que es usualmente la norma 1, que simplemente integramos el valor absoluto. Esto sí me va a dar una norma, y de hecho este sí va a ser un espacio funcional de Banach, ¿no? Ahí ya tuvimos más suerte. También eso es lo que motiva también a poder, o al tener la integral de Lebesgue, porque ya podemos estudiar el espacio L1 con las herramientas del análisis funcional, cosa que no podíamos con las funciones Riemann integrables. Y por último, si lambda es una capacidad positiva con todas las propiedades que les listé, entonces, y definimos esta cuasinorma, ahora va a ser cuasinorma, la constante no necesariamente es 1, vamos a tener que el L1 de lambda pues va a ser un espacio funcional cuasi-Banach. Entonces, con Choquet también recuperamos un poquito de la estructura matemática que teníamos con Lebesgue.
De hecho, como les comenté, toda medida positiva es una capacidad positiva. Entonces tenemos la integral de Lebesgue y tenemos la integral de Choquet. Resulta que van a coincidir, es la misma integral. Entonces la integral de Choquet es una generalización de la integral de Lebesgue, ¿sí? Y por último, pues les dejo las referencias. El primero es para espacios funcionales. Segundo es para medidas positivas, teoría de la medida. El tercero es para espacios quasi-Banach. Y el cuarto es donde introducen toda esta noción de capacidades, que ahí les llaman medidas generales, pero son capacidades, ¿no? Y se ve la integral de Choquet y la integral de Sugeno que les comenté. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.